¿Por qué hay 4 evangelios? Muchas veces me he preguntado por qué no hubo uno solo que compilara todas las historias, las parábolas, los milagros del Señor. No sé si alguna vez te has preguntado por qué tuvieron que haber 4, 3 de ellos muy parecidos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos. Juan sí es un evangelio diferente. Pero la razón de por qué hay 4 evangelios es porque cada uno de ellos, cada uno de los 4, tuvo un destinatario diferente. Tuvo un propósito diferente. Tú dirás, no, pero si hay 3 que son muy parecidos. No, pero cuando uno empieza a sumergirse, a estudiarlos y a analizarlos, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos fue escrito para un público específico, para una sociedad específica. Por ejemplo, el libro de Mateo, el primer evangelio, es escrito para los judíos. Es claramente un libro escrito para judíos. El libro de Marcos es un libro que se escribe para los romanos, para la iglesia y para todos los romanos en ese tiempo tan importante, el Imperio Romano y toda la ciudadanía romana que había. El Evangelio de Lucas es un libro escrito específicamente para una persona llamada Teófilo, que Lucas lo llama excelentísimo Teófilo, que se cree que es como el patrocinador de Lucas, una persona muy importante ahí con los romanos, y se cree que es un libro escrito para los gentiles. Y el libro de Juan es un libro escrito para los griegos, ¿no? Que tiene todo ese pensamiento de Jesús como alguien divino, algo que atraía mucho a la sociedad griega. Entonces, claramente, cada evangelio, aunque hay muchas cosas parecidas, cuando uno lo empieza a analizar, se da cuenta que tuvo 4 públicos específicos: los judíos, los romanos, los gentiles y los griegos. Y hoy en este 5º episodio del podcast te quiero hablar acerca del Evangelio de Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo fue un apóstol, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él era originalmente judío, un cobrador de impuestos, un publicano, alguien que su historia está narrada justamente en el libro de Mateo, también en el libro de Lucas, donde se habla acerca de que él, como cobrador de impuestos, Jesús lo llama y él al instante deja ese trabajo y empieza a ser discípulo del Señor. Es curioso, pero cuando Mateo habla de sí mismo, habla de términos como él era el publicano, ¿no? Publicano, decir yo era el publicano, habla de su pasado, un pasado bastante difícil. Recuerden que los publicanos eran personas que los detestaban los romanos. Cuando los romanos conquistaban un lugar y lo tenían como tributario, ellos cobraban 3 impuestos al año y no cobraban directamente los impuestos, sino contrataban gente del mismo lugar, de la misma sociedad, y ellos eran los que cobraban los impuestos y le llevaban los impuestos a Roma. Entonces Mateo era parte del grupo que lideraba Zaqueo, ¿no? Zaqueo, este muchacho, este señor bastante bajito que tiene ese encuentro con Jesús en Lucas 19. Bueno, Mateo era como su empleado de Zaqueo. Mateo era un discípulo del Señor y el Evangelio de Mateo lo escribe, se cree que fue en hebreo, otros creen que fue originalmente en griego. Recuerden, en el episodio 1 les conté que los originales no existen de ningún libro de la Biblia, todos han sido copiados, algunos traducidos. Y Mateo también tenía un sobrenombre que se llamaba Leví. El Evangelio originalmente no se llamaba el Evangelio de Mateo, sino en el año recién 125 ya se le pone el título de Mateo, pero no era originalmente con un título del Evangelio de Mateo. Es considerado el libro más leído de la Biblia y es considerado también el libro más leído de la historia, el Evangelio de Mateo. Es claramente, y esto es súper importante entender, que es muy claro que Mateo lo escribe a los judíos. ¿Por qué? Primero porque hay muchas referencias del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, al hacer muchísimas referencias del Antiguo Testamento, tenía que ser dirigido a personas que conocieran el Antiguo Testamento. No era a personas, pues a los romanos les hablaban del Antiguo Testamento y ellos dirían, ¿pero qué estás hablando? Mateo tuvo mucho de esto y él inicia el Evangelio de Mateo hablando claramente acerca de las genealogías desde Abraham hasta David. Y curiosamente, al ser Mateo un cobrador de impuestos, él tenía un pensamiento matemático y usa mucho la mente judía para explicar esto, porque los judíos
tienen en su cultura mucha referencia a los números y todos los números son simbologías. Entonces, él agrupa 3 grupos de 14 generaciones, que era un mensaje. Agrupar 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David hasta Babilonia, 14 generaciones de Babilonia hasta Jesús, les estaba dando un mensaje a los judíos como queriendo decirles algo. Es claramente agrupar 3 grupos de 14, decir 6 veces 7, que les estaba hablando al final que hay un nuevo comienzo, que hay un jubileo, que venía algo grande después de esto. Es claramente las alusiones al Antiguo Testamento y las referencias son bastante. Hay más de 50 alusiones al Antiguo Testamento y más de 70 referencias. Es obviamente la razón del escrito de Mateo es demostrar que Jesús era el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Es el único evangelio que habla acerca de estos sabios o magos del Oriente que vienen a buscar al rey de los judíos. Miren qué interesante esto, o sea, es como diciéndole a los judíos, oye, hubieron unos sabios del Oriente que vinieron por unas señales buscando al rey de los judíos, dense cuenta, esto está profetizado. También Mateo es muy intencional en hacer referencias o comparación a lo que fue Moisés con Jesús y mostrando muchas similitudes, como por ejemplo, que los 2 se van a Egipto, que los 2 viven en su nacimiento esta matanza de los niños con Faraón y con Herodes, que los 2 son salvados de la matanza de los niños, que los 2 escapan a Egipto, que los 2 van al desierto, que los 2 ayunan 40 días, que los 2 tienen ese famoso sermón del monte en Mateo y el sermón del monte Sinaí de Moisés, que los 2 hay muchos énfasis a los milagros del Señor Jesús y de los milagros que hace Moisés con las plagas de Egipto. Entonces, al Mateo enfatizar mucho en esto, le está diciendo a los judíos claramente, oye, dense cuenta que hay muy parecido. Él es el Mesías con Moisés. Enfatiza mucho también en las parábolas, ¿no? Es un libro muy rico en parábolas, en enseñanzas. Es un manual del discipulado porque está lleno de enseñanzas, de doctrinas acerca del Señor. Mateo es bien interesante aquí cuando él entra al grupo de Jesús, al grupo de discípulos, que hay una dinámica grupal de antagonismo, porque él, al ser cobrador de impuestos y el Señor Jesús, al tener en su grupo de 12 apóstoles a Simón el Celote, ahí hubo una dinámica grupal muy interesante en Mateo, porque Mateo era, como cobrador de impuestos, el pro-romano, y Simón el Celote era de un grupo revolucionario antirromano. Entonces ahí hubo un antagonismo bien fuerte que el Señor Jesús ahí demuestra la capacidad de liderazgo y cómo manejó todo este grupo de 12 hombres, de 12 apóstoles. Cuando lo escribe, entre el año 60 y 70 después de Cristo, unos 30 y tantos años después de la cruz, se cree que se escribe en Siria, en Antioquía de Siria, al norte de Israel. Y cuando uno lee un libro hoy de la Biblia, uno lo tiene dividido en capítulos y en versículos, pero esa división de capítulos y versículos es reciente, es algo que tiene entre 700, 800 años, pero originalmente los libros se escriben de corrido, no es que Mateo escribe, voy a escribir capítulo 1, después voy a escribir capítulo 2. Eso es una organización que se hizo a posterior, más de 1000 años después de que se cierra el Nuevo Testamento. Entonces, el libro de Mateo tiene claramente 5 partes. Y esto es bien interesante porque empieza Mateo hablando y termina en el capítulo 7, 28, donde dice, y terminó Jesús estas palabras. Luego empieza de nuevo, ¿no?, hasta el capítulo 11, donde vuelve a salir y terminó de dar estas instrucciones. Vuelve a empezar de nuevo, ¿no?, hasta el 3, 4 capítulos después, y dice, y terminó Jesús estas parábolas. Sigue y continúa unos 6 capítulos más y vuelve a decir, y terminó estas parábolas, estas palabras, y se fue a Galilea. Y vuelve a empezar de nuevo y vuelve a decir, y acabó estas palabras y le dijo a sus discípulos. Noten esto, Mateo escribe el Evangelio de Mateo como en 5 partes,
porque él al tener un pensamiento judío, tenía un pensamiento de judío, escribe el Evangelio de Mateo como la Torá, ¿no? La Torá que tenía, como escribe Moisés, 5 libros. Mateo también lo escribe en 5 partes. Este pensamiento claro judío, un pensamiento matemático de querer demostrar en esta simbología que Jesús era el Mesías, que era el nuevo Mesías, que el Evangelio de Mateo era como la nueva Torá, ¿no? Por eso divide claramente en 5 partes, ¿no? Tal vez si Mateo hubiera él puesto los capítulos, hubiera hecho capítulo 5, hasta capítulo 5, y había hecho obviamente capítulos más largos. Él es muy claro en hablar de las costumbres judías sin explicarlas, ¿no? Por ejemplo, Marcos, él cuando habla de cosas judíos las explica, porque él está hablando a los romanos. Pero Mateo no necesita explicarlas porque les estaba queriendo hablar a los judíos. Mateo es claramente un libro máximo de discipulado, de enseñanzas, llena de parábolas y que tiene el sermón del monte más completo, ¿no? Que es el sermón del Señor más largo, lleno de las bienaventuranzas, de las parábolas, de todas las historias. Y termina con la gran comisión, que es la máxima, el mensaje universal del Señor Jesús, mandando a los discípulos a predicar el Evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. Así que bueno, quería comenzar esta miniserie de lo que va a ser los 4 evangelios con este episodio, hablando de por qué hay 4 evangelios y enfocándonos ya en el detalle del libro de Mateo. ¿Por qué hay 4 evangelios? Porque cada evangelio, aunque son parecidos, tuvieron 4 destinatarios diferentes. Mateo se escribe a los judíos, Marcos se escribe a los romanos, el libro de Juan se escribe a los griegos y el libro de Lucas se escribe originalmente a un hombre llamado Teófilo, excelentísimo Teófilo, pero realmente era un libro escrito para los gentiles. Entonces, esa es la razón de por qué hay 4 evangelios. La próxima semana te voy a contar más sobre el evangelio de Marcos y todo este detalle, así que espero que lo hayas disfrutado. Te pido que lo puedas compartir en tus redes, en tus grupos de WhatsApp y que nos puedas comentar y seguir escuchando este podcast Cosas Mayores. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.